Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Quiero recordarles a todo mi pueblo que aún yo sigo vivo y vuelvo por ellos, aunque a veces me nieguen y me den la espalda. Yo soy quien te da el triunfo en cada batalla, quien intercede por todas tus bendiciones, mas con propósito te dejé mi nombre, para que echaras fuera todo principado y entendieras quién siempre estará a tu lado. Deja tu carga, deja el llanto, si supieras cuánto yo te amo, echarías tus dudas hacia un lado y caminarías conmigo de mano. Rechaza el miedo, tíralo a un lado, recuerda que yo voy de tu lado, rompiendo barreras, moviendo montañas. Ya levántate, te voy a mostrar. Yo seré tu fe, seré tu victoria. Yo seré quien habla y serás mi novia. Yo seré tu triunfo en medio de la guerra, y no habrá tormentas que no vencerás. Yo seré tu abrigo y tu recompensa, quien da tu gozo y tu fortaleza. Yo seré el mismo, el que nunca cambia. Oh no, y el que siempre te amará. Ven a mí, regresa a mí. Quiero sanar esas heridas que han hecho en ti. Regresa a mí, vuelve a mí, con brazos abiertos te esperamos y te haré feliz. Deja tu carga, deja el llanto, si supieras cuánto yo te amo, echarías tus dudas hacia un lado y caminarías conmigo de mano. Rechaza el miedo, tíralo a un lado, recuerda que yo voy de tu lado, rompiendo barreras, moviendo montañas. Ya levántate, te voy a mostrar. Yo seré tu fe, seré tu victoria. Yo seré quien habla y serás mi novia. Yo seré tu triunfo en medio de la guerra, y no habrá tormentas que no vencerás. Yo seré tu abrigo y tu recompensa, quien da tu gozo y tu
que siempre te amará. Nuevamente, tras esta pausa musical, ya estamos con todos los oyentes de nuevo. En el día de hoy continuamos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios, la Biblia, de donde vamos aprendiendo enseñanzas de hombres y mujeres que estuvieron sirviendo a Dios y que para nosotros en el día de hoy nos son de tanta ayuda. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 1 y versículo 9, donde dice la palabra de Dios: Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En este versículo 9 hallamos la reiterada advertencia del apóstol Pablo sobre las iglesias de Galacia, ya que se trata de algo tan serio para Pablo que después del lenguaje retórico del anterior versículo, ahora lo repite de una manera más sobria, pero no por ello menos enfática. El apóstol, como buen pastor, advertía continuamente de estos peligros y de otros muchos a las iglesias. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 29 dice: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y también en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice: Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Antes Pablo había dicho que si él mismo o alguno de sus compañeros o un ángel le predicase otro evangelio diferente, debía ser considerado anatema, es decir, debía de ser considerado maldito. Ahora bien, mucho más debía considerarse como maldito a los que, siendo falsos hermanos, como eran estos judaizantes, trataban de pervertir el mensaje del evangelio. Esto debería de quedarles claro, pero muy claro, a las iglesias de Galacia. Continúo ahora con el versículo 10 de Gálatas capítulo 1, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hallamos en este versículo 10 cómo Pablo empieza a estar rebatiendo una acusación de estos judaizantes. La predicación del Evangelio de la Gracia no resulta agradable para el ser humano, absolutamente para nadie, ya que el hombre y la mujer, cuando están alejados de Dios, pues no les resulta agradable ni quiere escucharlo. Por otro lado, se dice que nunca llueve a gusto de todos, de manera que es muy difícil el complacer a Dios y también complacer a los hombres. Por ejemplo, si se predica hoy el Evangelio de la Gracia, se podría tener problemas porque el ser humano detesta escuchar el mensaje de la gracia y por tanto la desprecia. Esto sí, todo el mundo, si se le pregunta ¿crees en Dios?, la mayoría dicen que sí. Pero si se le pregunta ¿cree en Jesucristo como Señor y Salvador?, ahí ya la cosa cambia. Y es ahí cuando se está anunciando el Evangelio. Por tanto, las personas desean escuchar lo que apela mejor a la naturaleza humana, como por ejemplo puedan ser las tradiciones, los ritos, las fiestas. Esto les interesa más que el Evangelio de gracia. Sin embargo, ellos no se dan cuenta que todas esas cosas, como son las tradiciones, las fiestas y los ritos, son cosas pasajeras aquí en la tierra. Pero el Evangelio es el Evangelio eterno de Dios, ya que el Evangelio de la gracia nos coloca al nivel del polvo muchas veces y nos muestra como mendigos que somos delante de Dios. En otras palabras, delante de Dios es como mostrarnos completamente desnudos.
desnudo en el sentido de todo aquello que estamos pensando y todo aquello que hemos hecho. Para Dios no hay nada que esté encubierto, sino que cuando venimos delante de Él, todo está a su vista y nada se puede esconder de los ojos del Señor. Así que, en otras palabras, Dios no tiene, por otro lado, ninguna necesidad del hombre. Y es que muchas veces el hombre y la mujer piensan que le están haciendo un favor a Dios, simplemente por escuchar a lo mejor el Evangelio o leerle algún versículo de la Biblia. Piensan que le hacen un favor. Y la realidad es que Dios no tiene ninguna necesidad del hombre y de la mujer, por muy poderosos que sean aquí en esta tierra. Pero el hombre y la mujer sí que tienen necesidad de Dios. Recuerda, el hombre cuando parte de esta tierra, cuando muere, es un ser que ha muerto y tiene necesidad de Dios. Dios seguirá siendo Dios, pero el hombre seguirá siendo, como ha sido hasta ahora, mortal. En cambio, Dios es inmortal. Aquí las cosas cambian y por tanto, no solamente Dios es inmortal, sino que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. En otras palabras, todo cuanto hay, todo cuanto subsiste, es porque todo depende de Dios. Entonces, Dios no necesita absolutamente nada del hombre, pero el hombre sí que necesita de Dios. Y lo primero que necesita el hombre de Dios es la salvación en Cristo Jesús, es decir, el Evangelio. Por naturaleza el hombre y la mujer piensan que no tienen necesidad de un Salvador, porque piensan, bueno, yo estoy viviendo la vida aquí y no me sucede absolutamente nada. Déjame decirte que también Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto de Edén, y Dios dijo que el día que comieran de aquel fruto, pues morirían. Ellos desobedecieron a Dios y deberían de pensar, bueno, no me ha ocurrido absolutamente nada, sigo viviendo. Pero ¿saben una cosa? Con el paso del tiempo, Adán y Eva notaron que la piel se le iba arrugando y que el pelo se le iba volviendo canoso y que lo que antes hacían con mucha soltura ahora le era fatigoso por el pasar de los años. Y eso es lo que estaba mostrando, es que llegaría el tiempo en que morirían por sus delitos y pecados. Y exactamente igual nos pasa a nosotros. Pensamos que no tenemos necesidad de un Salvador. Es cierto que moriremos, pero también es cierto que si tenemos a Cristo en el corazón y lo hemos recibido como Señor y Salvador, estaremos toda la eternidad con Él. Recuerda, Jesucristo es el primogénito de los resucitados. Luego, aquellos que hemos creído, también vamos a resucitar con un cuerpo semejante al de Él. Así que, por lo tanto, en el Evangelio, cada persona que cree en Él tiene una esperanza viva, y esta esperanza es Cristo Jesús. Por otro lado, vemos en este versículo que el apóstol considera la confrontación con los judaizantes como un problema de alto riesgo. No tanto por el cuestionamiento que le hace de su apostolado, es decir, de lo que él está haciendo para el Señor, sino por el intento de introducir un falso evangelio que trastorna a las iglesias y confunde a los creyentes, haciéndoles claudicar entre una fe a un señuelo proselitista de los judaizantes. Y esto, lo repito otra vez, si no es el auténtico evangelio el que Pablo estaba predicando, ese evangelio que los judaizantes estaban predicando era un evangelio que venía del mismo infierno. Y si las personas se iban a ese evangelio, ¿dónde irían? Esa es la pregunta. El apóstol tiene la obligación de anunciar y decir una y otra vez que ese evangelio es un evangelio anatema, el que están predicando los judaizantes, es decir, que es un evangelio maldito, que no se le debe de prestar absolutamente ninguna atención. Y también esto demuestra que Pablo, él, sin lugar a duda, como esclavo de Cristo, vive para agradar solamente a Dios.
y no a agradar a los hombres. Y esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Los hombres muchas veces somos llevados a dejarnos arrastrar por lo que la gente le gusta escuchar. Quizás para recibir el aplauso, para recibir alguna sonrisa o luego una palmadita en la espalda. Pero la pregunta que debemos de hacernos, ¿estamos agradando a Dios o estamos agradando a los hombres? Como he dicho, Pablo tenía muy claro que él era esclavo de Cristo y como esclavo de Cristo debía de obedecerle a él y no a los hombres. Y así exactamente, todo siervo, toda sierva de Dios debe de hacer esto. Si después de cuanto se sabe acerca de los enemigos de la gracia, pretendieran agradarlos, sería sencillamente traicionar a su condición como siervo de Cristo. Ya que el Señor Jesús dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. El servicio, desde la fidelidad al Señor, trae aparejado siempre en la contradicción de los hombres, y en muchas ocasiones no solamente la contradicción, sino también la persecución generada por ellos. Una persecución que muchas veces no solamente puede llevar al castigo físico, a la cárcel, sino también hasta la muerte. Siempre lo que hay que tener muy en cuenta, cada siervo y cada sierva de Dios, que lo que más debe de importarnos es que la gloria de Dios sea manifestada y no la que los hombres tratan de ellos implantar. Continúo ahora con Gálatas capítulo 1 y versículo 11, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Aquí hallamos en este versículo 11 una sesión que vamos a tratar aquí desde este versículo 11 hasta el capítulo 2, versículo 14. Es una sesión que se puede llamar autográfica. Y en primer lugar vemos que Pablo enfatiza una vez más que recibió su evangelio a revelársele Cristo en el camino de Damasco. Y recuerda su anterior actividad en el judaísmo, cómo perseguía a la iglesia del Señor Jesús, el radical cambio que también sufrió a revelársele como el Hijo de Dios y su obediencia inmediata al mandato de predicar a Cristo en el mundo gentil. Insiste también en que comenzó su trabajo mucho antes de reunirse con los líderes de la iglesia en Jerusalén y que ninguna de las dos ocasiones separadas por muchos años en las que se reunió con ellos le concedieron ninguna autoridad, sino que reconocieron la validez de la misión que ya estaba llevando a cabo. Por tanto, acordaron que su vocación se dirigiera a los gentiles, en tanto que la de los líderes de Jerusalén a los judíos, y la única exigencia que estos le hicieron fue que se acordara de los pobres de la iglesia de allí. Cuando no mucho después se produjo la confrontación con Sebas, es decir, con Pedro, en Antioquía, se debió a que la actitud contemporizadora de Sebas, de Pedro, amenazaba con comprometer el principio del Evangelio, de que la justificación ante Dios es sólo por la fe en Cristo, tanto para judíos y tanto como para gentiles. Es lo que vamos a hallar desde este versículo hasta el capítulo 2. Así que vemos que sigue diciendo en este versículo 11, porque os hago saber. Se pudiera pensar, o tal vez permitir la suposición, de que son cosas nuevas que los lectores de las epístolas no conocían. Es decir, que los de Galacia no conocían absolutamente nada y que eran como inocentes, pero la realidad era otra muy distinta, ya que ellos conocían lo que el apóstol va a decirle, por tanto, lo que supone una nueva advertencia para ellos, porque no solo se apartaban del Evangelio que le había sido predicado, y como ellos también se apartaban del Dios mismo al hacerlo del Evangelio, sino que ignoraban ellos, lo de Galacia, las iglesias, voluntariamente los hechos
que confirmaban esta verdad. Ellos, al ignorar la realidad, estaban en condición de prestar oído a los que estaban pervirtiendo el Evangelio, a lo que ellos querían decirle para desviarlos precisamente de la verdad. Y hay aquí una reflexión para nuestras vidas. Y sabes, una cosa es ignorar algo porque no se sabe, porque no se ha estudiado o no lo han comentado, es decir, por ignorancia. Y otra muy distinta es ignorar algo por voluntad propia, es decir, porque no interesa. Se hace como que no se sabe. Como se suele decir, se hacen oídos sordos. Todos sabemos que al igual que nosotros antes, esto también lo hacíamos. Y cuando digo antes, estoy diciendo antes de venir a Cristo Jesús, antes de haber recibido el Evangelio. Nosotros sabemos todas esas estrategias que el mundo hace. Las sabemos muy bien, ¿por qué? Porque antes también nosotros las practicábamos. Ahora, nosotros no estamos aquí para juzgar, sino para comentar y para decir que eso no es bueno. Pero como he dicho, lo malo es, sabiéndolo, hacer como aquellas personas que no conocen el Evangelio, hacen oídos sordos. Ahora bien, lo lamentable es que lo hagan aquellos que dicen ser cristianos o cristianas, como estos de Galacia. Tanto en la época de Pablo, como ahora en estos días también hay quien tenga esta práctica por su propia conveniencia, es decir, que lo hacen porque quieren y nada más y porque les conviene, ya que con esa manera de actuar se corre un riesgo, y un riesgo espiritual muy, pero que muy peligroso, aunque no se den cuenta. Muchas veces se puede comentar cualquier cosa a cualquier hermano en la fe, sabiendo él lo que está ocurriendo, lo que está pasando, o quizá la necesidad que hay de algo, y se hace como que no la sabe. Eso es ignorar conscientemente. Pero fíjate el riesgo que se corre. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Las circunstancias que atravesaba la iglesia de Galacia y la claudicación de la verdad era muy evidente en algunos sino en todos. Se estaba produciendo, no significaba que no fuesen creyentes y por consiguiente hermanos también del apóstol. Entre ellos, cuando va a confrontarlos con la situación en que se encuentra, vemos aquí que él les llama hermanos, como expresión sincera de afecto y consideración, pese a lo que ellos estaban haciendo, pese a que conocían lo que Pablo le había estado predicando, pese a que ellos ahora estaban escuchando un evangelio diferente, Pablo les sigue llamando hermanos. Y esto hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque mira, muchas veces los legalistas, los moralistas y los religiosos casi siempre, que algún hermano o alguna hermana se desvía aunque sea un poquito, un desliz, siempre están dispuestos a condenar y a rechazar, como ya se deja ser, y parece ser que ya a partir de ese momento, porque el hermano o la hermana se ha desviado algo, pues ya no es hermano y ya no es hermana. Ahora bien, no se malinterprete lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que se pase por alto cosas como por ejemplo el adulterio, el robo, la mentira, la falsa doctrina, la crítica y tantas cosas que hacen tanto daño al cuerpo de Cristo. No, esto no estoy diciendo. Estoy diciendo cositas pequeñas. Pero si tenemos en cuenta las cositas pequeñas, con lo que estos de Galacia estaban haciendo, vemos que esto era muy grande y sin embargo Pablo, ¿cómo les llama? Hermanos. Hermanos. ¿Qué es? Que entonces la sangre que Jesucristo derramó, se la quitamos ahora ya nosotros. Tenemos nosotros esa autoridad para hacerla. Bien es sabido que hemos de procurar por todos los medios de serle fiel al Señor y también
de estar vigilante en cuanto a nuestra salvación, esta salvación tan preciosa que hemos de guardarla con temor y temblor. Esto es necesario. Hemos de ver aquí tantos y tantas hermanas y hermanos que muchas veces venían a la iglesia y que ahora dejan de venir, que es que ya no son hermanos. Ellos escucharon la palabra de Dios. Ellos saben lo que están haciendo. Nosotros no estamos para condenar. Nosotros estamos para orar, para interceder y para amarlos con el amor de Cristo Jesús. Por eso Pablo aquí le llama hermanos. Y esto lo hemos de considerar porque muchas veces se pasa por alto esto. Sigue diciendo este versículo 11 que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo está hablando desde su condición de siervo de Cristo. Y desde esa condición recuerda a todos los gálatas que el mensaje que proclama no procede de los hombres, sino que le fue encomendado directamente por Cristo mismo. Estos judaizantes que estaban enseñando este falso evangelio venían como que ellos eran los que tenían la verdad, una nueva revelación. Ellos acusaban a Pablo de no ser un apóstol como lo eran los 12. Y procuraban hacer dudar a todos los cristianos de las iglesias del conocimiento de Pablo sobre el mensaje de salvación, de manera que enseñaban el evangelio parcialmente, según ellos, faltándole un complemento que, sin embargo, como no, ellos sí que lo tenían, ellos sí que lo traían, de parte de quienes eran conocedores de la verdad, por haber estado con Jesús, es decir, con los apóstoles o con los discípulos. Así que la pretendida autoridad de ellos procedía de los hombres. Pero Pablo afirma que su evangelio no era de hombres, lo que lo sitúa inmediatamente en un plano superior a la enseñanza de cualquier hombre, por grande que éste fuese. Si el evangelio que Pablo predicaba no era de hombres, está totalmente libre de las demandas legales que los judaizantes querían introducir como elemento necesario para la salvación, ya que este evangelio estaba liberado de las ataduras legales, es el que recibió directamente Pablo del Señor cuando iba camino de Damasco y luego durante su estancia en Arabia. El único evangelio es incompatible con otra vía de justificación que no sea la justificación por medio de la fe, y descansa solamente en la gracia de Dios. Continúa ahora con Gálatas capítulo 1 y el versículo 12, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Vemos aquí en este versículo 12 la procedencia del evangelio que Pablo predicaba. El apóstol Pablo afirma que había recibido el evangelio por una revelación directa del Señor Jesucristo respecto de sí mismo, exactamente como los otros apóstoles también lo habían recibido. Por ejemplo, si miramos en Gálatas capítulo 1 y versículos 15 y 16, un poquito más adelante, dice: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y 1 Corintios capítulo 9 versículo 1 dice: ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Argumentando Pablo sobre la condición única del Evangelio que está predicando, y lo hace con un mensaje de la procedencia divina. Él, Pablo, apela aquí al origen y el modo como le fue dado este Evangelio, en donde no intervino ningún hombre. La historia de Pablo, su historia personal, respalda esto, de manera que el mensaje que predicaba era de procedencia divina. ¿Quiere decir esto que Pablo no recibió instrucciones doctrinales alguna por medio de hombres? Sin duda alguna, hubo hombres que estuvieron a su lado,
como Ananías, en el momento de su conversión, y no cabe duda que hablaron también de la fe cristiana. Ahora bien, la doctrina era conocida por los cristianos como con los que Pablo se relacionó después de su conversión. Incluso antes de haber tenido el encuentro con el resucitado en camino de Damasco, Pablo conocía lo que los cristianos creían y por eso precisamente los perseguía. El evangelio que el apóstol Pablo proclamaba desde la condición de heraldo enviado era un mensaje de Cristo céntrico, porque se trata de anunciar a Jesucristo. No se trata de enfatizar la predicación paulina frente a otras predicaciones, sino al único evangelio que tiene a Cristo como el centro. Y esto debe de ser una enseñanza para toda aquella persona que dice que predica el evangelio. Cristo siempre debe de ser el centro. Por tanto, es más que Pablo afirma que su evangelio no procedía de haber sido enseñado. Este término expresa la idea de estar bajo la dirección de un maestro, como ocurría, por ejemplo, con los convertidos a quien él enseñaba. Por ejemplo, si miramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, vemos ahí donde dice: «Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias». Y también Colosenses, capítulo 1, versículo 28 dice: «A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre». Nótese como él también enseñaba. Así que los hombres aprendieron a Cristo cuando le oyeron y fueron instruidos por él, por el apóstol Pablo, pero luego enseñaba a otros conforme al mandato del Señor Jesús, como nos lo dice en Mateo 28:20. Así que Pablo no era uno de los miembros de la iglesia receptores de la tradición como lo podían ser Pedro, Juan, Mateo. Es cierto que Juan, Pedro y los apóstoles y los discípulos estuvieron al lado del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, pero ninguno de ellos tuvo una revelación tan profunda como tuvo el apóstol Pablo. Sobre esto escribe Kendiser, cuando dice: «Fue solo cuando la luz del cielo descendiera inesperadamente sobre él y le cegara, y cuando escuchara una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo». Fue solo entonces que todo cambió en la vida de Pablo. Fue aquí, cerca de Damasco, que se realizó en principio este gran cambio, y Pablo recibió el Evangelio del Señor Jesús. Ahora, Pablo veía al Cristo como el verdadero resucitado y exaltado, lleno de majestad y lleno de poder, pero también lleno de amor incomparable, un amor tan maravilloso y condescendiente que había buscado y encontrado a este despiadado y mordaz enemigo para hacer de él un ardiente y cariñoso amigo. Ahora veía a Cristo como el vencedor, lleno de misericordia, lleno de gracia, extendiendo sus brazos, lleno de amor para recibir a judíos y a gentiles, sí, a todos aquellos que pondrían su confianza, dada por Dios en él. De modo que esta experiencia en el camino de Damasco derramó todo un torrente de luz sobre la vida del apóstol Pablo. Cambió totalmente su manera de ser, cambió su manera de pensar. Voy concluyendo ya con esto. Los judaizantes que habían entrado en las iglesias de Galacia no solo habían trastornado la fe de los creyentes, y lo habían hecho mediante un falso evangelio, diferente al que Pablo estaba predicando, sino que también atacaban a la persona
y a su ministerio del apóstol Pablo, haciendo dudar a los creyentes de su condición de apóstol de Jesucristo. La defensa del ministerio era esencial para la defensa también de la doctrina, y ambas cosas iban inseparablemente unidas. Pero nótese que primeramente estos judaizantes enseñaban un falso evangelio, luego atacaban a la persona de Pablo y luego atacaban su ministerio. Y esta obra sabemos que no era una obra de Dios, sino que era una obra del maligno. Amigo y amiga oyente que me está escuchando en estos momentos, siempre hubo personas, y sigue habiendo, que dicen tener algo diferente, algo nuevo a lo que ya está establecido por Dios. Sin embargo, si se conociera más a fondo las vidas que llevan estas personas que dicen esto, veríamos que cuando ellos están anunciando eso diferente que le hace tan felices y que le hace tan bien, vemos que su vida realmente no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, sí que ha cambiado. Quizá ha cambiado su billetera, el dinero y también su vientre. Es lo único que puede cambiar, lo exterior y nada más que lo exterior. Pero en cambio, Pablo tuvo un encuentro con el resucitado Señor Jesús y la vida de Pablo cambió totalmente. Nótese esto, que Pablo ya tenía una religión, pero la religión no había podido cambiar la vida del apóstol Pablo. Solamente pudo hacerlo, no una religión, sino la persona de Jesucristo cambió la vida de Pablo. Amigo y amiga oyente, déjame decirte que yo también antes de venir a Cristo tenía una religión, pero esa religión no cambió mi vida para nada. Yo me pensaba que todo eran fiestas, ritos y tradiciones, lo que me habían enseñado de pequeño, lo que se usa, lo que se cree en la nación donde vivo. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, vemos que Él sí que puede cambiar las vidas. Recuerda esto, Dios no mandó a la tierra una religión, mandó un Salvador, que fue Cristo Jesús. Te recuerdo que Pablo, su vida fue cambiada camino de Damasco. Y también, si tu vida no ha cambiado, hoy puede cambiar. Y puede cambiar simplemente permitiendo que el resucitado, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, venga a tu corazón. Para ello, tú debes de invitarle, debe de ser tú lo que lo debes de hacer libremente. Él no te obliga, simplemente anuncia su evangelio de salvación, y si tú quieres recibirle, Él podrá cambiar tu vida, igual que lo hizo con Pablo, igual que lo ha hecho conmigo y con miles y millones de personas que a lo largo de la historia le han recibido como Señor y Salvador. Por tanto, te animo ahí a donde tú estás ahora, que tú puedas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí, ora conmigo. Repite esta oración si no sabes cómo hacerlo. Repítela y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento ahora mismo de todos ellos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hasta ahora he tenido una religión que solamente me daba cargas y nunca respuestas, pero tú eres la respuesta de Dios a mi vida. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, como he dicho, la vida de Pablo cambió, mi vida también cambió. Cambió para bien, la manera de enfocar las cosas, la manera de ver a las personas, la manera de ver los negocios, los trabajos, etcétera, los gobiernos, todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo en el corazón y Él hace
que podamos ver a esas personas que están necesitadas también de salvación. Por tanto, es bueno que tú, para conocerle mejor, si no lo has hecho todavía, puedas leer la Biblia. Comienza por los Evangelios y también es bueno que puedas orar a Dios en el nombre del Señor Jesús. Y también es muy bueno, para poder crecer espiritualmente, que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, donde se enseñe la sana doctrina, el Evangelio de salvación. Reúnete ahí y cuando crezca espiritualmente podrás servir al Señor, al resucitado, y podrás anunciar este Evangelio de salvación a toda persona que Dios ponga en tu camino. Que Dios te bendiga. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios.